Muy bien, muchachos. Vamos a continuar con lo del flujo magnético. Un detalle importante que hay que tomar en cuenta. Eh, bueno, podemos recordar, las líneas de inducción magnética fluyen de un polo norte a un polo sur en constante movimiento. Entonces, salen del norte y entran al sur, salen del norte y entran al sur. Entonces, este es el movimiento del campo magnético. Ese movimiento, esas líneas de inducción magnética, pues son en forma anular, o sea, en forma de anillos, haciendo, sacando este detalle que estoy mostrando acá. Vamos a pensar que tenemos una superficie, aquí tenemos un rectángulo, una superficie que está siendo penetrada por las líneas de inducción magnética. Y obvio tenemos la misma cantidad de líneas que tenemos entrando a la superficie, pues es la misma cantidad de líneas que están saliendo de la superficie del otro lado, ¿verdad? Entonces tenemos esta cara de la figura y tenemos la cara posterior. Bueno, entonces tenemos, si manejamos dos flujos, o sea, el flujo entrante y el flujo saliente, llamémosle pues flujo magnético de entrada y flujo magnético de salida. Pues aquí se presenta una situación referente al ángulo de entrada y al ángulo de salida. Como podemos recordar, para calcular el flujo magnético está en función pues tanto de la inducción magnética como de la superficie, pero también el ángulo que hay entre los dos vectores, el vector superficie y el vector de inducción magnética, recordando estos dos vectores, ¿no? El vector normal de la superficie y el vector que representa la inducción magnética. Bueno, entonces, regresando al ejemplo este. Esta línea, pues me representa pues lo que es el objeto este, ¿no? Ya visto así de canto, ¿verdad? Entonces, si tomamos cualquiera de las líneas para hacer la indicación, tenemos entonces que esto es curvo, ¿no? Entra y sale, entra y sale. Entonces, trazando el vector normal a la superficie, pues sería una línea perpendicular hacia acá, del lado de la carita cuando está entrando las líneas de inducción magnética, igual del otro lado, ¿no? Entonces, este sería el vector superficie. Bueno, entonces, el vector que me representa la inducción magnética, recordando también, es una flecha o un vector que es tangente a la curva. Entonces, con este vector me está representando esta línea de inducción magnética. Entonces, tenemos que, si medimos el ángulo con el que está entrando esta línea, pues sería mayor de 90 grados. O sea, considerando esta carita, ¿va? Si consideramos la carita del otro lado, pues entonces el ángulo sería menor de 90 grados, ¿verdad? O sea, tenemos dos ángulos. Si lo medimos con respecto a esta carita, pues sería un ángulo mayor de 90. Si lo medimos con respecto a la otra carita, pues sería un ángulo menor de 90. ¿Eso qué implica? Que el flujo magnético de entradas va a ser negativo. ¿Por qué? Pues porque tendríamos un ángulo mayor de 90 grados y el coseno de un ángulo mayor de 90 grados siempre va a ser negativo. Y sería un flujo magnético positivo cuando esté saliendo, digamos, de la superficie, porque el ángulo es menor de 90 grados, es un ángulo agudo. Entonces, coseno de un ángulo agudo, pues siempre va a ser positivo. Así que el flujo magnético de salida siempre es positivo, el flujo magnético de entrada siempre va a ser negativo, por esa razón, ¿no? Muy bien, muchachos, entonces siguiendo con el tema, tenemos, le vamos a llamar flujo neto, pues al flujo total, considerando que tenemos un flujo de entrada y un flujo de salida. Pero como el flujo es el mismo, tanto de entrada como de salida, me refiero a que la cantidad de líneas que entran son las mismas cantidad de líneas que salen. Entonces, en esos dos flujos son iguales. Muy bien, por otra parte, sabemos que el flujo de entrada es negativo porque el ángulo es mayor de 90 grados y el flujo de salida es positivo. Como es el mismo flujo, entonces el flujo neto pues
sería la suma de los dos flujos, pero como uno es positivo y el otro es negativo, pues es cero. Entonces el flujo neto siempre sería cero. Muy bien, muchachos, entremos a lo que es la inducción electromagnética de Faraday. Bien, vamos a hacer referencia al experimento que Faraday realizó, que lo llevó a deducir lo que es la inducción electromagnética. Bueno, pues tomando como base de este tema tenemos lo descubierto por Oersted. Él descubre que una corriente eléctrica, un conductor con corriente eléctrica, genera un campo magnético perpendicular al flujo de la corriente. Entonces Faraday pensó, bueno, si eso ocurre de esa manera, puede entonces generarse una corriente eléctrica a partir de un campo magnético. Entonces intentó hacer el procedimiento al revés, a la inversa. Así que sujetó un imán y un aro, formó un circuito aquí, con un alambre conductor, y conectó una bombilla. Entonces piensa, si tengo yo un campo magnético y aproximo un conductor, entonces este campo magnético puede inducir una corriente eléctrica en el circuito que está armando aquí, pero ambos objetos están fijos. Y después de hacer el experimento se da cuenta que la bombilla pues no se enciende. Así que él piensa, bueno, ¿por qué no se enciende? Tal vez sea la resistencia eléctrica del conductor, así que empieza a variar el calibre del cable conductor, y sin encontrar ningún resultado. O sea que la bombilla de plano no se enciende. Luego dice, bueno, tal vez sea la capacidad del imán, así que probablemente no tenga la fuerza suficiente como para generar una corriente tal que pueda hacer que se encienda la bombilla. Entonces, después de muchos intentos fallidos, por ahí se cuenta que accidentalmente este imán se desprende donde estaba este sujeto y empieza a caer el imán. De manera casi accidental, pues se da cuenta de que al caerse el imán, la bombilla empieza a encenderse conforme el imán se acerca al aro, al circuito formado por este aro, ¿no? Entonces, se da cuenta que mientras está sujeto el imán, pues tenemos que el flujo magnético pues es constante. Y cuando el imán está en movimiento, el flujo magnético que entra a la espira, pues ya no es constante. ¿Por qué no es constante? Muy bien. Entonces podemos observar que mientras el imán está sujeto, pues las líneas de inducción magnética pues se permanece constante. O sea, las líneas de inducción magnética que penetran a la espira siempre van a ser el mismo número de líneas de inducción magnética, dado que el imán está sujeto, sin moverse. Pero conforme se empieza a mover hacia la espira, pues vemos que entran cada vez mayor cantidad de líneas de inducción magnética a la espira. Entonces, conforme se acerque más a la espira, pues entonces va a aumentar también las líneas de inducción magnética. Acuérdense que las líneas de inducción magnética están más concentradas en los polos. Así que conforme se acerca el polo al aro, pues aumentan las líneas de inducción magnética, y pues ahí él descubre que esta corriente que se genera aquí en el aro depende precisamente del movimiento del imán, es decir, depende del flujo magnético variable. Mientras esté constante no ocurre nada, pero conforme cuando varía el flujo magnético, entonces ocurre este fenómeno, ¿no? Que este campo magnético está generando una corriente eléctrica a través de la espira. Muy bien, muchachos.
Entonces tenemos que aquí en la espira se genera una corriente eléctrica. Entonces esa corriente eléctrica pues está arrastrando, vaya, es un arrastre de electrones o partículas electrizadas. Muy bien, entonces la fuerza o el trabajo que está realizando esta corriente eléctrica, pues se le llama fuerza electromotriz. Bueno, entonces aquí tenemos que a esta corriente se le llama corriente inducida. ¿Por qué? Porque es precisamente inducida por un campo magnético. Entonces, esa corriente inducida pues está siendo movida por un voltaje al cual se le llama fuerza electromotriz, o sea, generado por el campo eléctrico de esta corriente. Bueno, entonces, ya aplicado este principio a lo que es una bobina, pues tenemos, aquí es una sola espira, y una bobina pues consiste en un conjunto de espiras, o sea, n espiras. Así que la fuerza electromotriz que genera el campo eléctrico de cada espira, pues es la suma, digamos, si la sumamos todas, tenemos la corriente inducida de toda la bobina. Entonces aquí tenemos n espiras y cada espira tiene una fuerza electromotriz, podríamos decir unidas en serie, nos genera la fuerza electromotriz total de la bobina, ¿no? Entonces, muy bien, entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos acá? Pues igual, esto funciona de acuerdo al principio de Faraday, es que si tenemos un flujo magnético variable, pues eso va a hacer que se genere en cada una de las espiras una corriente eléctrica, que estas a su vez generan un campo eléctrico que induce una fuerza electromotriz. Muy bien, continuamos. Entonces, cuando tenemos el caso de la bobina, pues la fuerza... Muy bien. Continuando con el ejemplo, tenemos la bobina, entonces la fuerza electromotriz inducida de la bobina completa, pues es la suma de la fuerza electromotriz particular de cada una de las espiras. Entonces, ¿cómo se obtiene, digamos, la fuerza electromotriz media de la bobina? Pues es la suma de la fuerza electromotriz de cada una de ellas, es decir, se multiplica por el número de espiras. Bueno, ¿cómo se genera esa fuerza electromotriz? De acuerdo al experimento que se observó en un principio, pues está generado por un flujo magnético variable. Si tenemos un flujo magnético variable dividido por el tiempo, digamos, que se da esa variación, es decir, en otras palabras, se pudiera decir que la fuerza electromotriz media está generado por la rapidez con la que está cambiando el flujo magnético. ¿Qué es una variación de flujo magnético? Pues se puede obtener pues con el flujo magnético final menos el flujo magnético inicial, que es una diferencia de cantidades. Entonces cualquier variación, acuérdense que se obtiene siempre haciendo una diferencia de un caso inicial y un caso final. Entonces, la variación del tiempo, pues igual, ¿no? Sería tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, la fórmula queda de esta manera. Entonces, con esta vamos a poder encontrar la fuerza electromotriz de la espira. Esta fuerza, el concepto de fuerza, ustedes saben que las unidades son en newtons, cuando se trata de una fuerza mecánica. En este caso no es una fuerza mecánica propiamente dicha, sino que recordando lo que es el potencial eléctrico, acuérdense que el potencial eléctrico está en función del trabajo realizado para mover una carga eléctrica. Entonces, aquí la fuerza del motriz realmente se refiere al trabajo realizado precisamente para mover una carga eléctrica a través de la espira. Entonces esa fuerza electromotriz no se mide en newton, realmente se mide en volts.
O sea, lo que realmente estamos obteniendo aquí es un voltaje. Entonces, esa diferencia o diferencia potencial eléctrico. Entonces, esta fuerza electromotriz realmente se mide en volts. Bueno, entonces, si queremos obtener la fuerza electromotriz de la bobina en un instante particular, pues entonces tendríamos que usar esta formulita que aparece aquí, que es un límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Cuando se aproxima a cero el intervalo de tiempo, entonces encontramos la fuerza electromotriz en un instante particular. La fórmula matemática nos quedaría de esta manera: es n espiras por el límite de la variación del flujo magnético sobre la variación del tiempo cuando este tiende a cero. Llegamos a esto, ¿no? Entonces n es igual, lo obtenemos multiplicado por un diferencial de flujo magnético con respecto al tiempo, en función del tiempo. Entonces, la fórmula matemática quedaría de esa manera, ¿no? Muy bien, muchachos. Entonces, para generar esta fuerza electromotriz, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hacer variar el flujo magnético. Pero cómo se hace, cómo se logra, pues, precisamente esa variación de flujo magnético? ¿Cómo hacer que el flujo magnético varíe? Recordando que el flujo magnético está en función de el vector de inducción magnética, la superficie y el ángulo. Entonces hay tres formas de hacer variar precisamente el flujo magnético. Tenemos 3 puntos. Puede variar haciendo variar el vector de inducción magnética, haciendo variar la superficie y haciendo variar el ángulo. Recordando que el flujo magnético, pues como dije en un principio, pues se obtiene de esta manera, ¿no? Entonces, si queremos hacer variar este flujo magnético, pues se puede hacer variar el campo de inducción, la inducción magnética o el campo magnético, la superficie o el ángulo. ¿Verdad? Son las tres características que podemos hacer para hacer variar el flujo magnético. Muy bien, entonces podemos concluir con lo siguiente, que mientras el flujo magnético varíe, se obtiene una fuerza electromotriz inducida. Esto se conoce como la ley de Faraday. Las ecuaciones pues ya las tenemos aquí. Entonces, muy bien, ahora analicemos la ley de Lenz. Esta ley es un complemento de la ley de Faraday. Observemos dos casos para la ley de Lenz. Vamos a considerar una espira con un flujo magnético inicial. Pensemos en cuatro líneas de inducción magnética penetrando la espira. Entonces, si en un segundo instante, tenemos un flujo magnético diferente, aquí estamos hablando de que hay una variación. Aquí tenemos 4 líneas y aquí tenemos 7 líneas. Bueno, entonces como la variación de flujo genera una corriente inducida, y esta a su vez pues genera una fuerza electromotriz inducida también, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, esa corriente que se genera con el cambio de flujo
esa corriente inducida, tiene una, esa corriente inducida está circulando a través de la espira. Entonces se produce un fenómeno que consiste en que esta misma corriente genera su propio campo, campo magnético perpendicular al conductor. Entonces tenemos un campo magnético que está induciendo esta corriente, pero esta corriente a su vez genera otro campo magnético. Ese campo magnético, pues entonces agrega líneas de flujo magnético. Esas líneas de flujo magnético se oponen al flujo magnético inductor, o sea, llamémosle a este flujo magnético inductor. Aquí tenemos un flujo magnético inductor. Y el flujo magnético que propicia el campo generado por la corriente va a hacer que se equilibre este flujo magnético inductor, entonces generando nuevas líneas de flujo que se van a oponer a las primeras para equilibrar el flujo magnético. ¿A qué me refiero con eso? Que tenemos 4 líneas de flujo magnético entrando a la espira y aquí tenemos 7. Para equilibrarlo, este campo generado por esta corriente inducida va a agregar líneas de inducción magnética en sentido contrario. Bueno, entonces de esta manera aquí tenemos 7, o sea, tenemos 3 más. Entonces la corriente genera otras 3 en sentido contrario para normalizar, porque la tendencia es normalizar el flujo magnético. Muy bien, entonces aquí aplicando la regla de la mano derecha, la corriente va en ese sentido. Entonces las líneas de flujo, de inducción magnética, perdón, que está generando el campo de esta corriente, pues va a ser hacia afuera. Es decir, estas son líneas de inducción magnética penetrando a la espira, y las líneas de inducción magnética generadas por el campo que genera la corriente va a ser al revés, va a ser hacia afuera. O sea, aquí estaríamos agregando 3 líneas, ¿verdad? Para equilibrar la cantidad de líneas de flujo magnético. Muy bien, ahora tenemos otro caso. Aquí tenemos 4 líneas de inducción magnética penetrando la esfera y por lo tanto pues esto es el flujo magnético inicial, y acá en un flujo final tenemos solamente 2 líneas. Aquí en este primer caso teníamos que las líneas, el flujo magnético aumentaba, es decir, teníamos 4 y aquí 7, ahora que tenemos 4 y 2, es decir, disminuye, hay una disminución en el flujo magnético. ¿Qué va a hacer la corriente aquí en este caso? La corriente que se genera por la variación del flujo, pues como se trata de equilibrar, porque se opone precisamente al flujo inductor. Acuérdense que se le llama flujo inductor, porque es el que está induciendo la corriente. Entonces, ese flujo inductor pues genera una corriente inducida, ¿no? Esa corriente inducida genera un campo un campo magnético que se opone al campo inductor, es decir, entonces genera nuevas líneas de flujo magnético que tienden a equilibrar al flujo, tienden a normalizarlo. Entonces aquí se estarían agregando 2 líneas, ¿no? 2 líneas más en el mismo sentido, ¿verdad? Para que sea nuevamente 4, ¿no? Entonces aquí tenemos que
el vector del flujo magnético inducido, pues ya no sería hacia nosotros, sería en sentido contrario, sería hacia allá, ¿no? Hacia el otro, como hacia el otro lado de la espira. Resumiendo, pues, entonces la ley de Lenz, la voy a escribir aquí enseguida. La variación de un flujo inductor, genera una corriente inducida, y esa corriente inducida a la vez genera un campo inducido que se opone al campo inductor con la tendencia de normalizar o equilibrar el flujo. Ya para terminar, pues podemos escribir la ley de Lenz de esta manera, ¿no? La variación del flujo inductor induce una fuerza electromotriz inducida, genera una corriente eléctrica inducida, de tal manera que se genera una corriente eléctrica inducida, y esta a su vez está ligada con un flujo magnético inducido, de tal forma que se opone a los cambios de flujo magnético inductor. Es decir, tenemos un flujo magnético inductor y un flujo magnético inducido. Un flujo magnético inductor se refiere a, al flujo final, y un flujo magnético inducido provocado por la corriente eléctrica, ¿no? Entonces,